bocairentinos les gusta la fiesta, y a quién no. Pero además de disfrutar de todas las celebraciones festivas, en Bocairen cada fiesta tiene detrás tradiciones centenarias que han mantenido hasta nuestros días, al tiempo que han evolucionado al paso que lo hacía la sociedad. La fiesta mayor, declarada de interés turístico, es la de moros y cristianos. Dedicada al patrón de la población, San Blai, se celebra del 1 al 5 de febrero y tiene su origen en el siglo XVI, en el desfile de las milicias, aun cuando la fiesta tiene su configuración moderna desde 1860. Hay 9 comparsas, 5 cristianas y 4 moras, que conforman los dos bandos en que queda dividida la población. Con la nit de Caixes empiezan los actos. Centenares de bocairentinos, ataviados con la tradicional manta de lana, recorren el pueblo con farolillos y tambores, anunciando el inicio de la fiesta. El día siguiente, el día de la entrada, es el más espectacular. Por las calles principales desfilan los dos bandos, rememorando a las tropas cristianas y musulmanas que combatieron en el año 1245 por conquistar la villa. Primero lo hacen los cristianos, al ritmo de marchas cristianas y pasodobles. Y acaba el bando de la media luna, avanzando ceremoniosamente con las marchas moras. Para los festeros, uno de los actos más emotivos es la procesión de San Blai. Al llegar el santo a la plaza del ayuntamiento, se consigue un momento de exaltación único, con el volteo de las campanas, el apagado de las luces y los vítores al patrón que profieren los festeros. El tercer día es el de las embajadas o de los truenos. Es la escenificación del parlamento entre moros y cristianos por la conquista del castillo. El día está marcado por la gran cantidad de pólvora disparada por los dos bandos. Finalmente, la bandera cristiana lucirá en el castillo hasta el año próximo. Durante la última jornada, los festeros suben en romería a la ermita del Santo Cristo. Allí, tras hacer un almuerzo de hermandad, se celebra una misa que acaba con el despojo del moro, la representación de la conversión del capitán moro al cristianismo. Si no se tiene la suerte de estar en Bocairen en febrero para disfrutar de las fiestas en directo, existe la opción de visitar el Museo Festero. El espacio acoge la historia y la tradición de la fiesta, así como la representación de las 9 comparsas participantes, con su indumentaria oficial. Del 22 al 28 de agosto, y con un tiempo más veraniego, se celebran las danzas de San Agustí. Se abre la fiesta con una cabalgata, en la que los 7 cabolos de la población bailan y corren detrás de los pequeños. También desfilan las carrozas de las clavariesas mayor e infantil, con sus respectivas cortes de honor. La noche siguiente se hace la primera de las 5 noches de danzas que se bailan en la plaza del ayuntamiento, acompañadas de la música de tabal y dulzaina. Las danzas eran originariamente el espacio donde las parejas se conocían y comenzaban una relación, y todavía conservan algunas costumbres muy peculiares, como la cap de dansa, que es la mujer casada que abre el baile, y los mayorales, que sacan al corro a todas las participantes. Es un espectáculo de gran encanto, lleno de aromas de tradición y de folclore. Pero además de las 2 fiestas grandes, existe toda una serie de fiestas de barrio y de ermitas que llenan todos los meses del año con alguna celebración. En enero, la ermita de San Antonio Abad se llena de música y fiesta para honrar al patrón de los animales. A su amparo se realiza la tradicional hoguera, la bendición de los animales y el reparto de un tipo de pan denominado la tallá entre los festeros.
El día del santo, los vecinos acuden a ver cómo a las 5 en punto de la tarde la cara del santo es iluminada por un rayo de sol. Tal y como dice el dicho, San Antón a las 5 con sol. El 1 de mayo los bocairentinos suben en romería a la ermita de San Jaume y lo festejan con una misa, un almuerzo popular, una feria y cucañas para los más pequeños. Es un día muy alegre, acompañado en todo momento por la música de la banda del pueblo. En junio es el turno de la ermita de San Antoni de Padua. La feria y la verbena reúnen una multitud de visitantes, que llegan a pie o en coche, animados por el buen tiempo de la época. Resulta un buen lugar para comprar un garrote o algún enser de madera o de mimbre. La fiesta no sería lo que es si no estuviera acompañada de una buena cocina. La gastronomía bocairentina recoge una parte de la cocina valenciana y otra parte más montañesa, además de conservar reminiscencias de la gastronomía árabe. Platos típicos son el gazpacho de la mariola, los pimientos rellenos, el puchero, la olleta y los arroces en general. La pericana es un aperitivo muy popular, hecho con bacalao y pimiento asados, ajo, limón y aceite de oliva, y es un entrante muy apreciado en las fiestas invernales. El aceite de oliva se produce en pequeñas cantidades en las almazaras de la población, fruto de los numerosos campos de olivos del término, y existe la posibilidad de conseguir aceite de producción ecológica. Para los postres, productos de la tierra, como las cerezas, los nísperos, las manzanas o las ciruelas, o también una variada oferta de pastas y dulces, entre ellos los pastisseis de les monges. Aunque las monjas agustinas ya no elaboran estos dulces, la tradición se ha mantenido y todavía se pueden encontrar en la pastelería o en algún restaurante del pueblo. Todo un lujo para el paladar. Y si nos apetece remojar las pastas con algún licor dulce y digestivo, el herbero es nuestra bebida hecha con anís y diferentes hierbas de la Sierra Mariola. Todos estos platos se pueden degustar en los diferentes bares y restaurantes de Bocairent, donde el visitante encontrará locales de cocina tradicional junto a restaurantes de alta cocina y espacios que unen el diseño y la gastronomía.